Bueno, en este bloque vamos a hacer un pequeño recorrido por el Perú desde el punto de vista de la panadería. Maestro Raúl, usted nos ha traído esta noche muchos tipos de pan. ¿Nos puede presentar, por favor, para que el televidente se ilustre en el tema? Mire, nosotros aquí en la mano izquierda tenemos dos panes grandes, ¿no? Que son panes muy emblemáticos del Cusco. La que está en la parte delantera es la chuta, que tiene un diseño grabado a base de navaja, corte. Hay mucha técnica de trabajo, ¿no? Aquí está representado por unas hojas, ¿no? Entonces, esto aquí es trabajo de corte a base de navaja, ¿no? Y su nombre es una chuta, pan emblemático de la ciudad de Cusco, de Oropesa. ¿Y por qué su tono es oscurito? ¿Por el tipo de cocción en el horno? Por el tipo de cocción, ¿no? Y la masa. El nivel de material mineral que hay en la harina. Estoy trabajando con harinas netamente peruanas, netamente regional, ¿no? Es un trigo nacional. Y este trigo, o como se conoce aquí en Lima con el nombre de harina regional, es una harina integral pero refinada, que no tiene ningún tipo de aditivo. Entonces, es de Oropesa. Es de Oropesa, Cusco. Sí, Oropesa es uno de los paraísos del pan en el Perú. Luego tenemos la jurca, también es un pan de Cusco, es un pan muy religioso, ¿no? Es un pan grande de volumen, ¿no? Que también es elaborado a base de harina regional. Creo que Renato puede... Es pan dulce. Es un pan dulce. Es interesante mencionar en el caso de la jurca, que ustedes saben, dentro del término de religiosidad popular, acuñado por primera vez por el padre Manuel Marsal, aparece la fiesta patronal. Entonces, hay fiesta patronal de Tumbes a Tacna, ¿no? Entonces, ¿qué es la fiesta patronal? Es la festividad en honor al santo patrón. ¿Quién es el santo patrón? Es el protector de un determinado departamento, distrito, provincia, anexo, ¿no? Entonces, en el Cusco, cuando quieren elegir a su mayordomo, que es el que va a organizar la fiesta patronal, el pueblo le lleva 3 o 4 de estos panes jurca. Entonces, le tocan la puerta, acá las palabras sobran, ¿eh? Le entregan a él estos 3 o 4 panes, y si él los recibe, entonces él se comprometió. Jurca significa compromiso, jurcar es comprometerte. O sea, en el Perú tenemos un pan que representa pacto, alianza, compromiso. Esto es lo interesante y la riqueza cultural que tiene el Perú. O sea, hay panes que tienen un trasfondo, que tienen una historia, ¿no? Ahora, pero una pregunta así, que va de la ignorancia. Este pan se come solo, ¿no? O acompañando comidas, pero no sirve para hacer sándwiches. No, generalmente se come solo, es un pan que se come solo. No, podemos acompañar con un buen queso tal vez, un queso serrano, pero más allá no como sándwich, sino como acompañante nada más, ¿no? ¿Y qué otros panes tenemos ahí al extremo? Aquí en el cesto hay que alcanzar el cesto, gracias. Esto es la sarnita, es un pan... Sarnita, sí, por el decorado que tiene así ahí. Es, ¿no? ¿Ese es un pan de dónde es? Esto es de Puno. De Puno. Es un pan de Puno. Lleva un queso encima para darle esa característica de, ¿no? Como una sarna. El nombre deriva por lo que esto está simboliza, ¿no? Que en la sierra muchas veces el ganado es atacado por un mal que le produce este tipo de heridas, ¿no? Entonces, en homenaje a ello... ¿Y con qué ingredientes hacen la, entre comillas, sarna? La sarna, esto es queso. Queso. Es un queso que se funde, es queso paria, ¿no? Luego por aquí tenemos la cachanga, la famosa cachanga de Piura, a base de chicharrón de cerdo. Ojo que la cachanga es casi un genérico, ¿no? Porque hay cachanga en Piura, en la... Bueno, yo he comido la guaracina, pero le dicen cachanga, pero son distintas, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que la caracteriza esta cachanga? Bueno, esta cachanga se caracteriza porque tiene carne de cerdo, chicharrón de cerdo, ¿no? Y está elaborado también con la grasa del cerdo. Es un pan típico de ahí. Se nota bien grasoso, digamos. Así es, ¿no? Es un hojaldrado, ¿no? Tiene muchas capitas por dentro, pero con grasa natural de cerdo. Por este lado tenemos este pan, que es la torta de las lomas, ¿no? ¿La torta de qué? De las lomas. En Piura. Lo que Piura pasa es que hay muchos panes que han nacido en las haciendas, ¿no? Si nos remontamos un poco, haciendo un poco de historia, la actividad económica en el proceso de, digamos, en el virreinato, ¿no? La actividad principal siempre fue la minería, ¿no? Entonces comenzaron el proceso de fundar ciudades y organizar al pueblo
para un mejor control y mayor efectividad en el pago de los impuestos, ¿no? Entonces se comienza a ubicar la población en ciudades y el engranaje económico era más o menos así, ¿no? Las haciendas provían de alimentos y los obrajes de vestimenta, claro, ¿no? Eran fábricas textiles, básicamente. Entonces, en las haciendas que se dedicaban básicamente a lo que es agricultura, ganadería y transformación de alimentos, en las haciendas había panaderías, ¿no? El caso de la hacienda de la Huaca en Huaral, por ejemplo, y esa es de una antigua hacienda de Las Lomas en Piura, ¿no? Entonces, es un pan dulce que es un pan de canela, en realidad. También es dulce. Y aquí al medio, Renato, tenemos... La tantahuagua, la clásica guaguas, tantahuagua. ¿No? Sí. Bueno, como ustedes saben, la tantahuagua se ofrece para el Día de los Difuntos, ¿no? Para el mes de noviembre. Y no es casualidad que el mes de noviembre equivale en el calendario inca a la yamarca. Haya muerto, marca cargar, o sea, cargar al muerto. Cuando Pizarro entra al Cusco, a él digamos, algo que le llama la atención es que cada ayllu, cada comunidad indígena, comienza a cargar sus muertos, sus malquis, sus momias, ¿no? Las panacas cargaban a los malquis, sí, que eran las momias de los incas, del fundador de la panaca, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Entonces, esto evidentemente era una práctica pagana para los españoles, la prohíben, pero los incas lo que hacen es, le sacan la vuelta a la prohibición. Claro. Como el pan viene como una representación de la religión católica, que representa al Hijo de Dios, entonces lo que hacen ellos es, ya no van a sacar a sus muertos, pero lo que van a hacer es tomar una masa de pan, hacer una figura antropomorfa y representar al muerto. Ahora, han pasado los años, ¿no? Y ahora la guagua ya no representa al muerto, sino representa una ofrenda. Yeah. Porque cuando se hace en la sierra el altar mayor, en honor al difunto, se ponen todas aquellas comidas, entradas, fondos, postres, bebidas, todo lo que le gustaba al difunto, y se pone la tantahuagua como una ofrenda, ¿no? Yeah. Al difunto. ¿El ajonjolí y las pasas también es algo de la época, digamos, o es un añadido actual? Sí, ha ido evolucionando. La tantahuagua es ayacuchana, pero debido al éxito y evidentemente a la creencia a nivel nacional del culto a los muertos, se ha difundido en toda la sierra, ¿no? Y en la actualidad ya en todo el Perú, ¿no? O sea, y hay algunas tantahuaguas que son bien sofisticadas, ¿no? Claro. Sí, de acuerdo a departamento van cambiando, ¿no? Por ejemplo, en el departamento de San Martín se utiliza el guaguillo, ¿no? Que es una guagua mucho más pequeña. En cada zona tienen su estilo. Digo, en la decoración a veces son muy sofisticadas. Máscaras, ¿no? Van cambiando. Y aquí tenemos un pan que jamás había visto en mi vida. El tres puntas de Arequipa. El tres puntas de Arequipa. ¿Cómo se prepara esto, maestro? Bueno, este es un pan de sabor casi similar a un pan francés, llevan casi los mismos ingredientes, lo que sí cambia es un poco el proceso, ¿no? Es una masa muy compacta, más dura, y que se trabaja con un prefermento, una masa fermentada con 14, 16 horas de fermentación anticipada, ¿no? Entonces, este es un pan que cero aditivos, es una fermentación totalmente natural para lograr el sabor y la textura que uno busca en un pan. Oye, y una pregunta entre paréntesis, Renato, ¿cuántos tipos de panes tienes ya registrados? Más de 400, o sea, en el Perú hay más de 400. De los que tú has registrado, has podido registrar, ¿es posible que haya más? Sí, es muy probable que haya más. Y eso es algo muy característico de un país como el Perú, tan cultural, con tanta historia. Sí. Probablemente muchos otros países no tengan esa cantidad de... ¿Tú te imaginas, por ejemplo, el impacto que puede producir que un producto propio de la cultura mediterránea como es el pan llegue a un país que tiene una riqueza cultural que no tiene otro país en el mundo, que tiene una riqueza en biodiversidad que no tiene otro país en el mundo y que tiene una carga mágico-religiosa que no tiene otro país en el mundo? Entonces el resultado son más de 400 variedades de panes. Ese fenómeno en Latinoamérica solamente puede ser comparado con México. O sea, México tiene más de 400 variedades de panes, tiene sus conchas, sus chilindrinas, sus nubes, sus duques, sus ojos de buey, ¿no? Entonces Ahora también algo que debe influir es la geografía, porque supongo que la cocción del pan varía según la altitud, ¿no? Sí. Así es. Siempre en la parte de la sierra, a menor presión atmosférica, la temperatura va a variar, ¿no? Entonces siempre hay cambios en el proceso, ¿no? Y el panero tiene que estar preparado. Tiene que conocer el contexto. Renato, ¿y este pan tan curioso que parece una oreja?
¿De dónde es? Abierto. Es de Apurímac. El taparaco es, en realidad, viene de la palabra taparancu, que significa mariposa nocturna. Entonces, en el mundo andino, sobre todo en la sierra, en la parte de Apurímac, Abancay, Andahuaylas, antiguamente había la creencia que cuando aparecía una mariposa de color marrón en sus alas con un moteado más o menos negro, era el presagio de que una mujer iba a morir. Entonces, ¿qué hacía la gente? Iba a buscar al brujo, al chamán, para cortar ese conjuro, ¿no? Y de ahí nace este pan taparaco, que como diría nuestro maestro Marín Astocóndor, es la primera tostada serrana del Perú. Está como abierto, ¿no? Como... Sí. Ajá. Es decir, es un pan suave, suave, que entra a cocción y luego se abre. Se corta por la mitad, se abre, se unta con mantequilla, o puede ser manteca, y vuelve a entrar al horno. 2 cocciones. Claro. Es una tostada, ¿no? Qué rico. ¿Y qué? No, es que ya tenemos que irnos a un pequeño corte, pero vamos a continuar con el tema de los panes. Volvemos en un ratito.